investigar y conocer el contexto político en el que se está moviendo. Aunque hay unos problemas generales a nivel nacional, también hay unos problemas más focalizados a nivel estatal y a nivel municipal o a nivel local. A partir de ahí, conocer a quién te vas a enfrentar y conocer a tu propio cliente, ¿no? Para entender puntos fuertes y puntos débiles. Y una vez que ya conoces en el contexto político en el que estás, que ya conoces a tu adversario, conocer mucho a tu cliente para mí es importante, para que no se sienta nunca de menos, para que no se sienta chiquito, para que no piense que vienes a pisar su puntito de ego, que todos los candidatos y las candidatas lo tienen. Lo primero, obviamente, es prepararse. No se puede llegar a la cima, uno no puede ganar la carrera de 100 metros lisos, ahora que estamos en temporada de Olimpiadas, si no se prepara para ella, ¿no? La preparación es fundamental, aunque la sociedad nos va enseñando cada vez más, lamentablemente, que en la mediocridad también puede haber éxito, cosa que yo estoy totalmente en contra. Yo soy una persona que llegué a este país hace 11 años a buscarme la vida. Desgasté suela de zapatos buscando oportunidades, desgasté los nudillos de mis manos tocando puertas, y entonces era un médico que buscaba pacientes. Ahora ya las cosas se voltearon, pero eso también me costó muchos años de esfuerzo, de estudios, de formación, de talacha, como dicen aquí. Entonces lo primero es la preparación. Lo segundo es entender que no se puede hacer una política diferente con una ciudadanía indiferente. Si queremos cambiar las cosas nos tenemos que involucrar, pero no solo involucrarnos en mover la banderita para salir en la foto y que luego subir mi foto a redes sociales y que todo el mundo diga qué chingón. No, hay que estar continuo. El periodo de campaña es el más efusivo, es el más emocional, luego viene el periodo más aburrido, que es, bueno, ya pasaron las campañas, no ganamos, ¿y ahora qué? Ahí es cuando los jóvenes tienen que llegar con propuestas a los partidos, ahí es cuando tienen que llegar a innovar, ahí es cuando tienen que llegar a alzar su voz, siempre con respeto, obviamente, ahí es cuando tienen que llegar a presentar problemas y soluciones a los problemas, porque al final una crítica sin propuesta es solo un berrinche, ¿no? Y a partir de ahí, ser pacientes. Vivimos en un mundo donde la comunicación nos enseña cada vez más a no ser pacientes. Vivimos en el mundo de la banalidad, en el mundo de lo superfluo, en el mundo de lo efímero. Lo vemos con plataformas como TikTok, como Instagram, donde vemos videos de 3 segundos, 4 segundos. Y eso cada vez nos va haciendo que nuestra capacidad de perseverancia, de atención a las cosas sea menor. Si somos capaces de doblegar eso y seguir insistiendo, al final la oportunidad llega. Se lo dice alguien que pasó por ese proceso. Le costó, me costó, pero gracias a Dios ya llevo 7 años, 8 años, creo, aunque esté mal decirlo, pero en la cima dentro de mi especialidad en el mundo de la consultoría, que al final entrar también en este mundo laboral es tan difícil como entrar en un partido político o como entrar en cualquier profesión. Hoy en la mañana le anunciaba, le avisaba y le adelantaba quién estaría como invitado especial el día de hoy con nosotros en este segmento de las 10 de la mañana. Y sí, ya está en cabina, ya está en el micrófono Ignacio de Moya, analista político, invitado especial en cabina de Cadena Azul Radio como experto en comunicación política. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, muy bien, agradecido por la invitación y con ganas de charlar. Oye, eso es lo mejor de todos, el tener las ganas de establecer una línea de comunicación, sobre todo en momentos en donde los mexicanos hemos vivido un proceso electoral histórico, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero es aquí donde queda de manifiesto la participación de quienes están casi siempre tras bambalinas, ¿no? Operando lo que sucede en las campañas políticas, porque pues hay que decirlo, no son de generación espontánea, esto se tiene que trabajar desde una medida técnica, desde un entendimiento propio, y hay experiencias muy buenas dentro de las campañas, incluso campañas políticas que han sido premiadas por su buena estructura, por su buen comportamiento en las líneas de comunicación. Tú te encargas en gran medida de historias muy similares a esta, ¿no? Bueno, yo me encargo principalmente de la formación de las y los candidatos a diferentes puestos, ya sean alcaldes, diputados, senadores, gobernadores o incluso este año hubo oportunidad de trabajar en la presidencial con alguno de los 3 candidatos para sus entrevistas en medios de comunicación, para la estructura de sus discursos y su posterior reproducción y también para sus debates políticos, obviamente, ¿no? Para tratar de persuadir, que no convencer, que para mí a nivel de comunicación es diferente, al electorado.
¿Cómo trabajar con un aspirante de elección popular que pues habitualmente los vemos y lo hemos visto en este proceso 2024, no tiene muchas veces la hechura para establecer una discusión de alto nivel, un debate que aporte en beneficio de la opinión pública? Lo primero es investigar y conocer el contexto político en el que se está moviendo. Aunque hay unos problemas generales a nivel nacional, también hay unos problemas más focalizados a nivel estatal y a nivel municipal o a nivel local. Uh-huh. A partir de ahí, conocer a quién te vas a enfrentar y conocer a tu propio cliente, ¿no? Para entender puntos fuertes y puntos débiles. Y una vez que ya conoces en el contexto político en el que estás, que ya conoces a tu adversario, conocer mucho a tu cliente para mí es importante, para que no se sienta nunca de menos, para que no se sienta chiquito, para que no piense que vienes a pisar su puntito de ego, que todos los candidatos y las candidatas lo tienen. Yo creo que tienen más de un punto, pero bueno. Siempre yo creo que eso es algo inherente a los cargos políticos, y lo digo con mucho respeto. No creo que sea nada malo siempre y cuando no suba a niveles estratosféricos. ¿No? Que lo pierdas en el camino. Exactamente, sí. Porque además el ego también te da un punto de seguridad que también es importante. Y una vez que estás en ese momento, pues ya simplemente trabajar con ellos y sacar el máximo. Oye, entonces empoderar, pues, sí, al final es un trabajo de empoderamiento. El trabajo de empoderamiento a través del entendimiento, del estudio, de la dedicación y de la práctica, uh-huh. ¿no? En el tema de la clase política mexicana, como sucede en muchos países de nuestra América Latina, pues es una clase desprestigiada en mayor medida. ¿Cómo trabajar en el sentido positivo para construir una imagen de cabalidad, primero dentro de las campañas, pero a largo plazo, sobre todo ya dentro de la administración pública? Al final tiene que ver mucho con los valores personales que uno tenga y con el equipo realmente de campaña que uno tenga y, por supuesto, con la propia cliente. ¿Por qué? Porque mi función, al fin y al cabo, no es enseñarles a hablar para que gobiernen mal o bien. Mi función es simplemente enseñarles a comunicar. Uh-huh. A partir de ahí yo sí, gracias a Dios, ya no soy un médico que busca pacientes, ya los pacientes me buscan a mí como médico y yo puedo decidir con quién sí trabajo y con quién no. ¿Y si lo haces? Y si lo hago. En esa investigación que digo que hago del contexto político, que hago del propio cliente en sí, uh-huh. Yo decido si es alguien que yo considero que va a hacer bien a la ciudadanía o no. Y yo soy el primero, además, como migrante español, y residente aquí en México desde hace 11 años, que quiero que las cosas en este país vayan bien, porque yo salí de mi país porque allí las cosas no iban bien. Entonces, a partir de ahí, cuando ya decido con quién trabajo o no, mi función se limita simplemente a enseñarles a comunicar. Que luego ellos actúen bien o no, uh-huh. ya también es una cuestión de ellos. Yo siempre trato de acercarme a quien creo que sí lo va a hacer bien, ¿no? Así, evidentemente. Cuidar, pues, uh-huh. También uh-huh. la imagen pública es importante dentro del segmento de especialidad que, insisto, tiene que ver con el trabajo en un segmento que México, pues, tiene, pues, tachado siempre, casi siempre en el sentido negativo, y eso tiene que ver con las propias historias, ¿no?, de la administración pública. Platicamos hoy con nuestro invitado especial. Él es analista político, experto en comunicación política, reconocido internacionalmente por diversos galardones, prácticamente todos, Ignacio de Moya, ahora ya ganador 5 veces, o me equivoco, 5 veces del Napolitan Victory Award, pues que es considerado como el Oscar de la consultoría política. Así es, gracias a Dios he tenido oportunidad de que mis trabajos a lo largo de algunos años han estado considerados entre los mejores del continente. Los Victory premian a consultores de más de 52, 55 países, no sé cuántos llegan a participar, pero sí más de 50, y siempre, o casi siempre, en materia de oratoria, discurso y debate político, he tenido la oportunidad, en 5 años han considerado mi trabajo como estar entre los mejores, de los 5 los gané 4, y este año estoy otra vez nominado a ganarlo, y ya me premiaron también este año por uno que, aunque no es directamente de oratoria, pues también tiene que ver mucho con el mensaje. Ya me premiaron a mejor campaña audiovisual con una causa noble,
trabajando para un partido político en el estado de Guanajuato, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver qué pasa ahora en el mes de agosto. Habla pues de las altas capacidades de Ignacio, pero sobre todo el nivel de compromiso que has asumido, ¿no? Con México dentro del rango de especialidad. Y hablando justamente de estos paralelismos que puede existir entre la clase política mexicana y otras naciones, ¿cómo es visto el político mexicano en el exterior? Digo, ya internamente ya sabemos cómo, pero desde el exterior, ¿cómo se le ve al político mexicano? Depende con quién se compare. Uh-huh. A nivel de América Latina yo he tenido oportunidad y tengo oportunidad de trabajar en diversos países del continente. No hay una gran diferencia entre un político, una política ecuatoriana y un político mexicano, entre un político dominicano y un político mexicano, ¿no? Ahí no hay esa gran diferencia. Si los ojos que miran son ojos europeos, sí se miran con cierta, no con desprecio, ni muchísimo menos, pero sí se considera que América Latina tiene un nivel un poquito más bajo en cuanto a la calidad política, cosa que yo considero que no es cierta. El problema tiene muchas veces que ver con la comunicación, cómo se comunican las cosas, que ahí a lo mejor sí hay que mejorar algunos puntos, no solo en México, sino en otros países del continente, también en Europa, aunque menos, pero no es una percepción mala, o sea, no es despectiva la que pueda existir. Es más, yo incluso creo que cuando uno quiere aprender no tanto de política, sino de consultoría política, debe venir a América Latina y debe venir a México. Las campañas en México son infinitamente más enriquecedoras para un consultor político que en cualquier otro lugar del continente y que, por supuesto, en cualquier otro lugar europeo. También la comparación nos lleva a ver en qué comparamos, porque una campaña política en América Latina siempre va a ser mucho más emocional que una campaña política en Europa, y eso se relaciona mucho con la capacidad crítica de la población. Uh-huh. Sabemos que muchos consultores dicen que el voto es enteramente emocional. Yo discrepo de eso. Si nos fijamos en países del norte de Europa donde los índices educativos son muy altos, las campañas no son tan emocionales. Los discursos, los mensajes no son tan emocionales, y yo tengo la oportunidad a veces de analizar discursos del norte de Europa y uno se da cuenta que la emoción brilla por su ausencia. ¿Por qué? Precisamente por los niveles educativos. Cuanto más alto es el nivel educativo, más capacidad de raciocinio y más capacidad crítica tiene la población, y por lo tanto es menos manipulable. Si trasladamos eso a América Latina, lamentablemente los niveles de educación y de formación son más bajos, y eso sí conlleva que aquí las campañas puedan ser más emocionales, porque la población es más fácil de manipular por tener menos capacidad crítica. A través de las emociones. Exactamente. Entonces, cuando se comparan políticos mexicanos y políticos europeos, o políticos latinos de América Latina y políticos de Europa, también hay que tener en cuenta sobre qué vamos a hacer la comparación, sobre su nivel de formación, sobre cómo estructuran su mensaje, sobre cómo lo comunican. Podríamos ver diferentes aristas en eso. Una campaña política sí o sí se mide por la cantidad de votos que logra el candidato en cuestiones, o es simple añadidura, hay otros parámetros que podemos traer a colación. Hombre, al final el objetivo de cualquier partido político, de cualquier líder político en una campaña es ganar la campaña, obtener el poder, y de primero de ciencia política, o a mí me enseñaron, era que una vez que estás en el poder lo siguiente es mantenerse en él. Una campaña política puede estar enfocada, o debe estar enfocada, cuando uno aspira obviamente a gobierno, a sacar el máximo de votos posibles, pero también una campaña política puede estar enfocada a restar votos. Un partido que sabe que no tiene opción a ganar, a lo mejor puede estar haciendo de sombra o de segundo partido de uno de los dos contendientes principales. Sí, ser el fiel de la balanza. Exactamente, y al final, cuando la balanza está equilibrada entre el primero y el segundo, puede ser que el tercero o el cuarto actúen para desequilibrar esa balanza, ¿no? Entonces depende mucho de los objetivos del partido a corto, a mediano o a largo plazo, ¿no? Evidentemente. Y te preguntaba esto porque en este 2024 vimos una campaña política nacional por la presidencia de la República muy sui generis, por decirle de alguna manera, en donde el partido naranja logró
una identificación nacional muy, muy interesante, particularmente con los niños a través de la música. Y ahí podemos decir, bueno, pues fue profundamente exitoso, incluso alcanzó estándares nunca vistos para una campaña para una canción de campaña política en plataformas digitales de música especializada, ¿no? Entonces, el tema ahí podremos decir, bueno, fue sumamente exitoso, es decir, el partido Movimiento Ciudadano tuvo un crecimiento importante en la percepción ciudadana, pero pues no logró los votos necesarios, ¿no? Incluso por ahí creo que se quedó en el rango del 10-12%, algo que fue pues, pequeño, ¿no? Para una elección nacional. Pero pues podemos decir este paralelismo, ¿no? Entre sí ganó, bueno, qué tanto ganó, qué tanto fue exitoso, porque yo creo que justamente este partido establece un punto de referencia a futuro inmediato para otras campañas. Para mí hay una máxima, yo como padre, no sé si tienes hijos, yo tengo una hija pequeña y siempre digo, yo voy a aplicar lo que aplica el marketing comercial conmigo también a la política, y esa máxima es véndele a los niños para que te compren los padres, ¿no? Así es. O sea, vende tu producto político a los niños de alguna manera para que sean los padres los que compren ese producto. De hecho, eso es lo que me llevó a ganar el Napolitán este año con la campaña audiovisual en Guanajuato, que hice una campaña con el Tucán del Partido Verde. Hice una serie de televisión de 50 capítulos dando consejos sobre el cuidado del medio ambiente. Muy bien. Y entonces entraba en las casas y los niños se hacían adeptos a la serie, obviamente. Por el Tucán, ¿no? Por el Tucán. Esta identificación y además eran consejos sanos, obviamente, pero al final, quieras o no, también un poquito los padres, por tener que controlar y estar pendiente de los niños, también los hacía parte. Pues sí, vamos a ver qué está viendo el niño, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Y luego a partir de ahí, pues ya sacábamos otros tipos de productos y otro tipo de cosas para los papás, ¿no? Entonces, aplicando eso a esta campaña nacional con MC, estoy totalmente de acuerdo en que, o por lo menos para mí, fue una visión acertada en ese sentido. El vender un producto para niños, entre comillas, para que te compren los padres. Crecimiento, depende qué es lo que buscaran. En la Ciudad de México prácticamente multiplicaron por 5 el número de votos que tenían anteriormente, y por lo tanto es un crecimiento exponencial bastante grande, situándose como la tercera fuerza de la ciudad, dejando al PRI muy por debajo, dejando al PAN prácticamente, bueno, el PAN sí estaba por encima, pero dejando al PRI, al PRD y otros partidos muy debajo. De ahí a futuro, ¿qué viene? Pues depende de lo que hablábamos antes. ¿Cuál es la pretensión? ¿Qué quieres, ganar a corto plazo o construir a largo plazo? ¿Quieres hacer una casa de papel que a lo mejor se vea muy bonita de primeras pero que luego se caiga? ¿O quieres hacer una casa con unos cimientos fuertes y que con el tiempo pueda crecer? Yo creo que Movimiento Ciudadano está un poquito en ese camino, ¿no? También había una crítica y referente o hilándolo con esto de si los terceros partidos desequilibran la balanza. Si la pregunta iba por ahí, si estaba si ayudó a Morena o no ayudó a Morena, también hay una diversidad de opiniones, porque hay muchos consultores que consideran que sí trabajó para Morena en algunos casos, Pues sí. y hay otros consultores que consideran que lo que fue no trabajar para Morena, sino para terminar de hundir al PRI en algunos lugares y consolidarse como la tercera fuerza política de este país, ¿no? Entonces hay diversidad. Hay para todos, ¿no? Hay para todos, ¿no? Y afortunadamente ha sido tan rico este proceso 2024 que le puede usted dar la lectura que quiera, porque se da y se presta. El tema de la preponderancia de imagen política, ya que hablas de la construcción a largo plazo, quisiera tu opinión sobre lo que sucede actualmente con Morena, un partido que tardó, parece ser algo así, 18 años en consolidarse como tal, como movimiento, y hoy pues no solamente es la fuerza política número 1, sino que también se consolida y se refrenda en el 2024 con un voto pues arrollador, ¿no? Que tiene que ver, sí, con una imagen presidencial, pero también lo que pueda suceder a largo plazo con esta imagen ya sin López Obrador. Si tenemos tu apreciación al respecto, Sí, por con favor, mucho gusto. Ignacio. Además, yo no me escondo con ningún tipo de pregunta jamás. Yo considero que Morena es un partido, y es sabido por muchos, que crece alrededor de un liderazgo muy personalista, como es el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. La política tiende además a eso, a crecer alrededor de liderazgos personales. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en Estados Unidos con Donald Trump y ahora con Kamala Harris también. Lo estamos viendo en Venezuela con Machado
también. Lo vemos también en España. Se ve en muchos lugares como el liderazgo tiende no a la marca partido, sino a la persona que lidera el partido. Pero eso tiene también un problema, y es que cuando ese liderazgo tan personal deja de estar a la cabeza del proyecto, deja de estar mediáticamente visible para la sociedad, deja de trasladar esos mensajes continuos y diarios a la sociedad, también es cierto que el liderazgo se acaba. Hay un dicho en España que dice que muerto el perro se acabó la rabia. Trasladado a la política quiere decir que una vez que ese liderazgo desaparece, también los adeptos ya no tienen una causa en la que creer, porque les falta su guía. Uno no puede subir al Everest si no lleva un Sherpa. Si no lleva un guía. Cuando el guía desaparece, lo más lógico es que te hiele. ¿Hacia dónde va Morena en ese sentido? Yo creo que Morena ha tenido primero una campaña muy emocional, obviamente por el mensaje y por el apoyo tan fuerte de Andrés Manuel López Obrador, que ha sabido extender su liderazgo, o como parte de su liderazgo, a Claudia Sheinbaum. Ahora Claudia Sheinbaum, sin la presencia de Andrés Manuel, va a tener que demostrar si ese liderazgo es realmente tan fuerte o no. Pero creo que si Andrés no controla determinadas corrientes internas que ya empieza a haber en Morena, Morena es un partido que se puede resquebrajar rápidamente. Lo vimos también en el año 2021, en las elecciones, no eran presidenciales, pero sí había diputados y elecciones locales, ¿no? Estatales, donde Morena no tuvo un crecimiento muy amplio, sino quien creció fue la oposición. ¿Qué ha pasado en 2024? Han coincidido presidenciales, senadurías, diputaciones, ayuntamientos, y entonces el efecto Andrés Manuel, ese efecto dominó, influye en todas. Hay que ver en 2027 qué es lo que va a ocurrir. Yo pronostico, y basándome en el del 2021, que Morena bajará en índice de votos, y hay que ver en 2030, ya sin la presencia de Andrés Manuel, totalmente qué pasará en esa presidencial, donde yo creo que el gran auge va a ser de movimiento ciudadano frente al resto. Como lo hemos visto, ¿no? Evidentemente un crecimiento, una estrategia de largo plazo que le está funcionando a este movimiento naranja. Por ahí había unas apreciaciones, sobre todo los segmentos no tan infantiles de la población mexicana, sino más bien aquellos que eventualmente para aquellos años serán ya pues los nuevos electores, los electores más jóvenes, aquellos que trasciendan en el siguiente sexenio de la adolescencia a la adultez primera, ya con su credencial para votar en efectivo, que posiblemente se vean decantados por aquello que pues ya traen como esta identidad, ¿no? Con un partido de pues reciente cuña, o de los de más reciente cuña, pero que pues ha logrado un trabajo de largo plazo bastante efectivo. Ya si vemos a los perfiles de aquellos políticos de nombre y apellido que participaron o no, pues ya es un tema pues propio de cada una de las fuerzas políticas. Lo que sí se está viendo, Ignacio, y no sé si coincidas conmigo, es que hay la necesidad urgente de estrategias políticas que lleguen a llenar esos vacíos que eventualmente se tendrán que presentar, se tendrán que llenar. Obviamente, y yo creo que Movimiento Ciudadano es el partido en algunos lugares que mejor lo ha entendido, como bien dices. De hecho, es un partido que no huye, yo creo que del formalismo de la política tradicional, de ese protocolo que vemos en partidos muchas veces como el PRI, como el PAN, y que han hecho que la política se distancie de la gente. No solo que se distancie de la gente, sino que los jóvenes no tuvieran interés. Movimiento Ciudadano ha conseguido, poquito a poco va consiguiendo recuperar ese interés. Y digo, yo tengo oportunidad de trabajar con ellos muy frecuentemente en la Ciudad de México, y es algo que observo día tras día, y si eso es capaz de extrapolarlo a todo el país o a gran parte del país, al final tendrá unos resultados buenos. Ahora, ¿qué falta de estrategia? Yo creo que la política está muy falta de saber escuchar. El problema es que la mayoría de la clase política trata de imponer unos determinados problemas a la población, que se distancian muchas veces de sus problemas reales, de sus problemas del día a día. Y además de estar distanciados de esos problemas reales, utilizan un lenguaje totalmente desconocido para la población. La gente quiere que le escuches sobre cómo van a poder tomar el autobús y no les asalten en el autobús,
cómo sus hijas van a poder o sus hijos jugar en un parque tranquilamente sin que estés pendiente de ellos. Cómo puedes ir a la universidad sin miedo o volviendo por la noche con las calles iluminadas, sin miedo a que te puedan asaltar o violar o incluso secuestrar. Eso es lo que realmente la gente quiere y eso es lo que muchas veces la política no trata ni siquiera de solucionar. O sea, son temas que tratan de una manera muy superflua, como un tema más, pero no se paran a escuchar a la gente, simplemente se basan en papeles. Hablábamos antes del liderazgo del presidente Andrés Manuel. Para bien o para mal, le guste a la gente o no les guste, Andrés Manuel hizo algo que no ha hecho ningún político en este país. Y es que estuvo 3, 4, 5 años recorriendo todos los municipios de este país. Y para poder comunicar, tienes primero que sentir. Y para poder sentir, tienes que estar con la gente. Y los buenos políticos también se miden por lo desgastado de las suelas de sus zapatos. Y Andrés Manuel, en ese sentido, fue un político que supo caminar y supo escuchar a la gente. Otra cosa es que luego ya, estando en el poder, hiciera o no hiciera lo que prometió que iba a hacer. Ahí hay multitud de opiniones. Yo no entro en eso, aunque tengo también la mía. Pero eso es algo que a él le encumbró y que el resto de la clase política prácticamente no ha entendido. No solo hay que estar con la gente en periodo de campaña, no solo hay que llegar un mes antes a tomarse una foto y unos taquitos y a decirle que todo va a estar bien. Uno tiene que estar con la gente durante el tiempo de gobierno o durante el tiempo que dura una legislatura, estés en gobierno o estés en oposición. Y ojo, no digo que tengas que estar todo el tiempo en tierra, pero entre estar 24 horas en despacho o 24 horas en tierra, uno puede dividir el tiempo, ¿no? Para mí la estrategia empezaría ahí, en escuchar a la gente y a partir de ahí obviamente ya empezar a construir con otro tipo de herramientas. Le comentaba Ignacio de Moya, nuestro invitado especial el día de hoy. Antes de entrar al aire, le decía, bueno, pues Ignacio, el tiempo que sea necesario, pero también le hacía la apreciación con cierto temor, porque yo sé que con Ignacio podríamos hacer no un programa completo de 2 horas, varios programas. Yo encantado de venir, ¿eh? Oye, invitado permanente, porque además hemos de decir, la clase política en México está sufriendo un cambio, no sé qué tan bueno. Esto se puede palpar, algo está sucediendo dentro de la clase política. Tiene que ver mucho con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, hoy con su despedida. Pero bueno, será tema de otras entrevistas, Ignacio. Pero sí quisiera, antes de despedirnos, que dieras un mensaje a los jóvenes que estén pensando el día de hoy en dedicarse a la política. ¿Cuál sería el camino? Porque hasta donde se puede entender socialmente es, pues me adhiero a un partido y ahí empiezo a hacer el trabajo. Se le dice la talacha política, voy, muevo la bandera, muevo la matraca, pego un pendón y ya soy parte de un ejercicio político. Pero creo que no es por ahí. ¿Qué tendría que hacer un joven que quiere dedicar sus esfuerzos a largo plazo a la política? Lo primero, obviamente, es prepararse. No se puede llegar a la cima, uno no puede ganar la carrera de 100 metros lisos ahora que estamos en temporada de Olimpiadas si no se prepara para ella, ¿no? La preparación es fundamental, aunque la sociedad nos va enseñando cada vez más, lamentablemente, que en la mediocridad también puede haber éxito. Cosa que yo estoy totalmente en contra. Yo soy una persona que llegué a este país hace 11 años a buscarme la vida. Desgasté suela de zapatos buscando oportunidades, desgasté los nudillos de mis manos tocando puertas y entonces era un médico que buscaba pacientes. Ahora ya las cosas se voltearon, pero eso también me costó muchos años de esfuerzo, de estudios, de formación, de talacha, como dicen aquí. Entonces lo primero es la preparación. Lo segundo es entender que no se puede hacer una política diferente con una ciudadanía indiferente. Si queremos cambiar las cosas nos tenemos que involucrar, pero no solo involucrarnos en mover la banderita para salir en la foto y que luego subir mi foto a redes sociales y que todo el mundo diga qué chingón. No, hay que estar continuo. El periodo de campaña es el más efusivo, es el más emocional, luego viene el periodo más aburrido que es, bueno, ya pasaron las campañas, no ganamos y ahora qué. Ahí es cuando los jóvenes tienen que llegar con propuestas a los partidos, ahí es cuando tienen que llegar a innovar, ahí es cuando tienen que llegar a alzar su voz, siempre con respeto, obviamente, ahí es cuando tienen que llegar a presentar problemas y soluciones a los problemas, porque al final una crítica sin propuesta es solo un berrinche, ¿no? Y a partir de ahí, ser pacientes. Vivimos en un mundo donde la comunicación nos enseña cada vez más a no ser pacientes.
vivimos en el mundo de la banalidad, en el mundo de lo superfluo, en el mundo de lo efímero. Lo vemos con plataformas como TikTok, como Instagram, donde vemos videos de 3 segundos, 4 segundos, y eso cada vez nos va haciendo que nuestra capacidad de perseverancia, de atención a las cosas sea menor. Si somos capaces de doblegar eso y seguir insistiendo, al final la oportunidad llega. Se lo dice alguien que pasó por ese proceso. Le costó, me costó, pero gracias a Dios ya llevo 7 años, 8 años, creo, aunque esté mal decirlo, pero en la cima dentro de mi especialidad en el mundo de la consultoría, que al final entrar también en este mundo laboral es tan difícil como entrar en un partido político o como entrar en cualquier profesión. Que lo digas, Ignacio. Es un placer recibirte Igualmente, por primera ocasión gracias. en estos micrófonos, presentar un perfil de análisis, de un análisis de altura. Deseamos que tengas éxito en esta nominación que ya traes contigo y que sea un nuevo galardón del Victory, que definitivamente es un punto de distinción, pero yo creo que la distinción máxima que un profesional como tú puede tener es saber que está haciendo el mejor de los esfuerzos para construir, en medida de lo posible, una mejor clase política en México. Que así está sucediendo. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Oye, redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente? En Twitter, Instagram, Facebook, como @Ignacio de Moya. Ignacio de en Moya. Las tres, sí, en las tres con el mismo. Ahí le encargo, si traen pues algún proyecto político, pues se pueden acercar contigo. Gusto. También decirle, no le van a garantizar que le va a dar la consulta, pero pues de eso ya depende de su perfil. Entonces, ahí te los encargo, Ignacio, ¿no? Por favor, muchas gracias. que los dejes Claro que sí. bien direccionados a que cumplan con lo que se promete. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nos vemos Será pronto, estimado. tema de una futura entrevista. Gracias, Ignacio. Éxito siempre. 10 de la mañana con 30 minutos, hora del centro de México. Nos estamos despidiendo. Le invito a que permanezca, no le cambie. Le espero mañana en punto de las 8 de la mañana con la promesa de que aquí usted estará siempre a la vanguardia informativa. Muy buenos días, buena información. Hasta mañana. Muy bien. Rotativo Noticias sin filtro. En Cadena Azul